Muchas gracias, presidente. Como se ha mencionado, pues se han buscado diferentes estímulos, incentivos para algunos médicos. En el caso de especialistas, de las especialidades troncales, de pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna, para áreas de urgencias, urgenciólogos también, en 282 hospitales rurales, la convocatoria que lanzamos incluía un bono de 10,000 pesos en promedio, porque son dos zonas, ¿no? Pero es como de 10,000 pesos, con lo que estos médicos, además de que entran directamente con una base, con una plaza de base, tienen este incentivo. Pero son incentivos específicamente para estos 282 hospitales rurales, hospitales básicos comunitarios, integrales. Se hicieron muchas tipologías durante muchos años en las secretarías de salud de los estados, pero también para algunos hospitales generales que tienen esa denominación, pero que están en municipios de alta o de muy alta marginación. Entonces, esos son los bonos para médicos especialistas que van a estos hospitales. La definición era de fondo, como dice el presidente, era estructural. Estos hospitales que se crearon muchísimos durante varios años en esta idea que solo el hospital debe de importar en un sistema de salud, abandonando el primer nivel de atención donde se pueden resolver el 80% de los padecimientos o detener la evolución de las enfermedades. Muchas veces no tenían el quirófano, pero no tenían el cirujano, o tenían el quirófano, pero no tenían el anestesiólogo. Entonces, eso es lo que se está procurando, que los hospitales tengan productividad, sobre todo quirúrgica, y atención en las consultas en pediatría, por ejemplo. Y el otro estímulo que trabajamos con el doctor Alcocer y con toda el área de CIFRUS, que es el comité que está todo el tiempo evaluando y diseñando el examen nacional de residencias médicas. Es uno de los exámenes más famosos por sus dificultades, que también se ha demostrado que el puntaje estaba más determinado por cuántas becas daba las instituciones, por cuánto presupuesto tenían, no por cuánta necesidad o porque tuvieran malas calificaciones. Se ha duplicado, más que duplicado, el número de becas para residentes de especialidad, pero para los médicos generales que están preparándose para el examen o que lo acaban de presentar quizá para alguna especialidad y no lo aprobaron, se estableció que estos contratos para ir a centros de salud, aquí ya no son hospitales, para ir a centros de salud, para la cobertura de los turnos y que logremos abrir de lunes a domingo, son contratos de 2 años y con esos contratos se tiene una garantía que tendrán un punto adicional en el ENARM. Un punto en el ENARM es algo muy, muy importante, es un gran incentivo, pero lo estamos haciendo también en el conocimiento que un médico general, una médica general que acude a esos centros de salud también tiene una formación, un aprendizaje y una experiencia de vivir en zonas remotas, apartadas, en donde la gente además está siempre muy ávida de atenderlos, de acompañarlos. En estos comités, ahora que los estamos activando de la clínica es nuestra, muchas veces la solicitud es que el cuarto para el médico tenga su aire acondicionado o el baño que esté en buenas condiciones, porque para ellos es muy importante la presencia permanente de esos médicos. Entonces, bonos para médicos especialistas, para hospitales comunitarios básicos e integrales y el punto en el ENAR para los contratos de médicos generales para centros de salud. Gracias. Presidente, solamente para puntualizar, los gobernadores, el gobernador de Coahuila y de Durango le expresaron entonces su apoyo a que se puedan sumar a este programa. Sí. Okay. Lo que pasa es de que se va a llevar tiempo, porque es un proceso. Se requieren varios pasos. ¿Lo explicas? Así. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, como saben, hay 9 estados que aún no se han federalizado: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, también está Durango, Coahuila, Jalisco y Nuevo León. En este caso, en los 4 estados donde ya había presencia del programa,
pues por ejemplo las acciones de la Clínica Es Nuestra se están llevando a cabo y también la cobertura hasta el fin de semana, de lunes a domingo en los centros de salud. Pero esto está acompañado de subsidios para inversión en obras, subsidios para adquisición de equipamiento, la conciliación que se hace para la basificación de todos los trabajadores que están en hospitales o centros de salud, que están asignados a la atención médica y que tenían contratos precarios, es decir, contratos muy bajos o sin prestaciones de ley y que muchas veces llevaban años. Entonces, todos esos procesos se van haciendo, además del diagnóstico, que además en todos los estados ya lo hemos llevado a cabo, en Aguascalientes, en Durango, en Coahuila. Ahora el tema había surgido también porque había un grupo de trabajadores que se habían contratado durante la pandemia para atender la pandemia, pero también para atender otros temas, tanto en hospitales como en centros de salud. Eran contratos de una nómina que se había generado en todos los estados del país a partir de INSABI. Esta nómina la ha estado pagando el IMSS Bienestar a pesar de que no hay federalización en estos 9 estados. Entonces, un poco el diálogo que se mantuvo tanto con el gobernador Manolo Jiménez y también desde diciembre, enero, febrero, en marzo volvimos a hablar con el gobernador Esteban Villegas, estaba en función de que no afectáramos al trabajador por la decisión que estaba tomando o estaba pensando un gobierno estatal. Ahora, en el caso de Coahuila y de Durango, y seguramente será igual con el resto de los estados, el planteamiento es que durante los próximos 3 meses a los trabajadores de Coahuila que todavía no han sido reasignados por parte de IMSS Bienestar a alguna unidad rural o incluso en otro estado, y en Durango igual, tengamos la cobertura los próximos 3 meses, es decir, julio, agosto y septiembre, y en esa etapa darnos el tiempo para hacer el plan para incorporarlos a IMSS Bienestar. Es importante porque esto tiene muchos beneficios para un gobierno estatal, en las secretarías de salud. Simplemente una nómina de personas que no estaban basificadas, que tenían contratos eventuales, precarios, etcétera, como la del Estado de México, por poner algún ejemplo, es de cerca de 9,000 trabajadores y cuesta cerca de 4,000 millones de pesos al año. Hay estados, no todos seguramente, pero hay estados que no pueden asumir esa carga que está asumiendo el gobierno federal. Lo mismo con los hospitales abandonados que están en estas entidades no federalizadas. El IMSS Bienestar no es el seguro popular que reparte dinero a las secretarías de salud. El IMSS Bienestar invierte en los hospitales que opera el IMSS Bienestar, basifica a los trabajadores con plazas ya del IMSS Bienestar, no de las secretarías de salud, mejora los términos del abasto y demás con la federalización, además de muchos otros procesos que tienen que ver con la transferencia de los inmuebles, la adquisición de equipo, el mantenimiento de los equipos, la contratación de los servicios generales, que también muchos de ellos estaban privatizados y se está buscando cada vez más que sean realizados por las propias instituciones, en casos, por ejemplo, de higiene y limpieza, la limpieza de los hospitales. En el IMSS, en el ISSSTE se hace de manera institucional, porque la limpieza de un hospital no es nada más en las áreas públicas, también es en los quirófanos, en los laboratorios, en donde se preparan los alimentos, en fin. Entonces, es un proceso largo, ha habido una conversación, pero no queremos afectar a los trabajadores, por eso planteamos a estos 2 gobiernos estatales de Durango y Coahuila, darnos estos 3 meses para poder tener esa definición y pues ya en definitiva en septiembre saber su incorporación a IMSS Bienestar. Además, perdón, presidente, una cosa adicional. En el caso en particular de Coahuila, las personas sin seguridad social es cerca del 17 y 18% de la población total del estado. Coahuila es uno de los estados con más formalidad en el empleo por diferentes razones históricas, la minería, las plantas automotrices, en fin. Entonces, es un porcentaje bastante menor de la población que sería transferida en bienestar. El caso de Durango es distinto. Durango sí tiene zonas, cerca del 40% de la población, que carece de seguridad social. Presidente, por último. Cuando empezamos, sí es interesante, ¿no? Cuando empezamos a federalizar, la mayoría dijo, sí, estamos de acuerdo, porque significa que la federación se haga cargo
del sistema de salud pública. Y ya no es el gobierno del Estado. Hubieron 3 causas por las que algunos no aceptaron. Yo me quiero quedar con la primera, pero voy a mencionar las 3. La primera es de que ellos lo hacían mejor, que ellos podían prestar el servicio de salud mejor. Y dijimos, adelante, vamos a incluso a competir. Esto es voluntario. La segunda era el compromiso que tenían con estos distribuidores de medicamentos. Las empresas estas distribuidoras de medicamentos, vinculadas con políticos y con medios de comunicación, porque si tenían contratos de medicamentos, pues también incluía el apoyo de la publicidad. Era una especie de chayote médico que el chayote es muy saludable. Pero bueno, hablando en plata, compromisos. Y la tercera, aunque parezca increíble, es una cuestión ideológica que les molesta a algunos, y los entiendo y los respeto. Les molesta la gratuidad, aunque parezca increíble. ¿Cómo va a ser gratuita la atención médica y las cuotas de recuperación? No entienden de que la salud es un derecho, no es una mercancía. Nos costó trabajo incluso con los que aceptaron, pero me da mucho gusto que, por ejemplo, había resistencias en los institutos nacionales de salud y ya quienes van al Instituto de Cardiología, gente humilde, recibe tratamiento de primera porque son médicos de lo mejor del país y del mundo, y cateterismos gratuito. Pero eso no les gusta a muchos. Para ellos eso es populismo, paternalismo. Enséñales a pescar, no les des pescado. Sí, nada más que no hay agua ni hay pescado. Claro, ¿no? Que lo ideal es que mejoren los ingresos, que todos tengamos trabajo. Les repito, que sean buenos los salarios, ¿no? Y que con recursos se paguen satisfactorios como la educación, como la salud, ¿no? Otras necesidades, pero todavía, aunque hemos avanzado mucho, hay 36% de la población de nuestro país en la pobreza, que viven
al día. Entonces, por esa razón, ahora es distinto y pues son de las cosas que me tienen muy contento. Estoy muy contento en estos últimos tiempos, porque la presidenta electa conoce bien todos estos programas y ella le va a dar continuidad. Imagínense si no hubiese sido así. Bueno, hasta lo dijeron en campaña, que iban a privatizar la salud. Lo dijeron. Que si alguien se enfermaba, que lo iban a mandar a un hospital y si le faltaba la medicina, a una farmacia, y que el gobierno iba a pagar el hospital, iba a pagar la medicina en la farmacia. Iban a hacer su agosto, ¿no? Los de los hospitales particulares, farmacias. No estoy en contra de ellos, es una concepción distinta. Pero también, ¿a cuántos les iban a dar ese apoyo si es que iban a cumplir con eso? Pues a muy pocos. Aquí es un programa universal, es para todos, no importa la condición económica, social de la gente. Entonces, sí se está avanzando, nada más también que nosotros nos vamos a quedar en 23, si acaso 24, ya no nos alcanza más el tiempo, y la próxima administración pues va a resolver libremente qué pasa con los estados que no se incorporaron en esta primera etapa. Presidente, y por último,